Listo, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Listo, listo. Entonces espero tengan muy buena noche, que pues también hayan pasado una muy buena semana. El día de hoy vamos a dar explicación acerca de una temática relacionada con lo que tiene que ver la propuesta técnica y términos de referencia. ¿Listo? Para esta sesión no vamos a tener entrega de evidencia tampoco. Y para la que viene, la sesión del día 30, si mal no estoy, para la próxima semana, tampoco pues tendríamos entrega de evidencias. En este caso, las evidencias que tenemos al día de hoy se deben entregar antes del día 30, ya que el día 30 finalizamos actividad de proyecto número 2. Y también a su vez finalizamos, fase de análisis. Ya iniciaríamos la fase, en este caso se me escapa el término análisis, diseño, si mal no estoy. ¿Listo? Donde vamos a empezar a tocar temas como algoritmos pequeñitos para desarrollar la lógica de programación. Entonces, en este caso, como siempre suelo hacer, recordemos nosotros que nos encontramos desarrollando el tecnólogo en análisis y desarrollo de software, actualmente en la actividad de proyecto número 2. Su objetivo es especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Recordemos siempre que nosotros tenemos material de formación en el cual podemos basarnos para tener o desarrollar aquellas evidencias planteadas en la formación. En este caso vamos a hablar sobre el material de formación, propuesta técnica, que pues de allí vamos a explicar dos cosillas. Antes de iniciar con la explicación, quisiera hacerle una pregunta y es la siguiente. ¿Alguien de ustedes, o bueno, cada uno de ustedes, qué creen o qué se entiende por propuesta técnica, la palabra propuesta técnica, y términos de referencia? ¿Alguien ha escuchado esos dos términos, propuesta técnica y términos de referencia? Profe, de pronto en la parte de propuesta técnica es como ya de pronto la presentación, o sea, presentar o empezar a presentarle al cliente que, digámoslo así, el sistema como tal, o qué es lo que le vamos a dar a Desarrollar. conocer a él. Listo, excelente, excelente. Muy bien esa parte, la parte de la propuesta técnica. ¿Alguien ha escuchado términos de referencia? Palabra o término nuevo. ¿Nadie? Por mi parte no, No, bueno, por profe, mi la verdad. parte no. Listo, no hay problema. Entonces, propuesta técnica, como lo decía, creo que Marcos era, eh, efectivamente, nosotros plantear una solución a una problemática que esté teniendo un cliente o una empresa y estipular cómo lo vamos a desarrollar, qué elementos vamos a utilizar para ello, cuáles son los posibles costos, etcétera. Básicamente nosotros plantear o decirle, nosotros vamos a solucionar su problema y lo vamos a solucionar de esta forma, vamos a tener en cuenta estos elementos, vamos a tener estos costos, etcétera, etcétera. Esa sería una propuesta técnica, ¿listo? Solucionar una problemática o un informe para solucionar una problemática de un cliente. Y por su parte, términos de referencia es aquel documento que realiza una empresa para definir qué necesita o qué problemática desea solucionar. ¿Listo? Es decir, yo como empresa necesito un sistema para poder llevar la contabilidad. Entonces, defino un documento de términos de referencia. ¿Qué coloco allí? La información. Necesito un sistema de tal cosa. Ese sistema debería ser tal y tal cosa. Debería generar reportes así. Debería hacer tal cosa. El tiempo de entrega de ese proyecto debería ser máximo 6 meses. El valor que voy a dar para eso es en 60 millones. Las garantías que me deben brindar las personas o la entidad deben ser tales, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, en términos de referencia es la parte de la empresa,
de lo que necesita. Y la propuesta técnica es ya la parte del desarrollador, la persona que va a crear ese software. ¿Listo? La persona que va a desarrollar ello y le dice a la empresa, vea, se lo soluciono de esa forma. Esos son mis pasos a seguir de cómo solucionarlo. Ese es el tiempo en que me va a tardar en desarrollarlo y esas son las garantías que yo le voy a brindar. ¿Listo? En general, como tal, eso es lo que traduce o el significado que tiene propuesta técnica y términos de referencia. ¿Listo? Vamos a ver aquí ya más a fondo estos dos términos con unos ejemplos. Entonces, la parte de términos de referencia, pueden ingresar a este enlace y ver allí una sección pequeñita, pero vamos a tratar de explicarlo. Ahora bien, la pregunta más en concreto de qué es términos de referencia nos dice aquí lo siguiente, que es el documento que realiza una empresa en el que plasma las oportunidades de mejora, necesidades o problemas y se las presenta a una empresa o al experto informático para darle solución. No necesariamente tiene que presentárselos, sino ella podría crear una licitación para que otras empresas puedan dar sus sugerencias o puedan generar sus propuestas de solución o enviarlas a, no sé, a 10.000 desarrolladores y el desarrollador que más se le acerque a como yo lo necesito, ese pues será el que voy a contratar. ¿Listo? Entonces no tiene que ser necesariamente que se la presente a una sola empresa o a un determinado experto, sino que puede publicarla, puede enviársela a muchos, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues, nos dice aquí que los términos de referencia sirven para las empresas, para que las empresas tengan en claro los servicios que quieren contratar y para que la contraparte sepa en qué condiciones ofrecerán dichos servicios y poder elaborar una propuesta técnica adecuada. Como lo ven, va de la mano la propuesta técnica y el documento de términos de referencia. Es decir, es como nosotros si estuviésemos negociando con una empresa y la empresa me dice, yo necesito un software que haga tal y tal cosa, esa sería la necesidad, o esa sería la necesidad de la empresa y por ende eso se podría traducir a un documento de términos de referencia. Obviamente, pues el documento ya más estructurado, con más cositas, pero esa necesidad de la empresa serían los términos de referencia. Y por otra parte, la persona que va a desarrollar ese software va a plasmar o va a decirle a la empresa, vea, yo solo soluciono así, este es el tiempo que me demoro desarrollándolo, etcétera, y esa sería la propuesta técnica. ¿Listo? Una es la oferta y la otra es la propuesta. Términos de referencia sería la oferta que da la empresa para que alguien desarrolle o solucione una problemática y el desarrollador o la empresa que pues, desarrolla el software sería la empresa, perdón, esa empresa generaría la propuesta de cómo solucionarlo. ¿Listo? Obviamente cuánto se demoraría, cuánto costaría, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Diferencias entre términos de referencia y propuesta técnica? Sí, profe. Sí, señor. Listo, excelente. Ahora, en este caso, algunos elementos de un documento de términos de referencia o algunos elementos que se deben tener en este caso para crear el documento de términos de referencia son los siguientes. El software requerido, en este caso nos dice que el documento de términos de referencia debe incluir el servicio que necesita la empresa de forma clara y concisa. Los objetivos que se espera lograr con la contratación. Es decir, en el documento debe ir muy claro qué es lo que se debe o qué es lo que se necesita, mejor dicho. Yo necesito un software que me permita registrar mis elementos o mi inventario y poder llevar la contabilidad de mi empresa. Esa sería la parte, en este caso, de los objetivos y plasmar bien qué es lo que se necesita en ese documento. Por otra parte, tenemos la estructura del documento y nos dice aquí que la estructura de este documento tiene una justificación, alcance del servicio, perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales. ¿Qué sucede? En este caso, la justificación sería el por qué nosotros necesitamos eso, necesitamos el software, porque actualmente necesitamos como, no sé, como se dice, como ley actualmente en Colombia necesitamos llevar la contabilidad de manera digital, etcétera, etcétera. Esa sería mi justificación. El alcance del servicio sería
tan solo poder llevar la contabilidad a mi empresa, el perfil de la empresa a contratar, porque aquí hay algo que es muy importante y es, por ejemplo, nosotros, o bueno, la empresa como tal que quiere un servicio, que quiere solucionar una problemática, está enfocada en ello y por ende no va a hacer o no va a decir, ah, no, voy a contratar a cualquiera si no tiene años de experiencia. Por lo general, esas empresas que necesitan software estipulan condiciones para que otras empresas puedan postularse. ¿Qué condiciones? Puede ser la empresa que se va a postular o que va a presentar una propuesta debe tener mínimo 5 años desarrollando software o debe tener certificación en tal cosa o debe haber hecho tales proyectos o debe haber hecho tal cosa. ¿Sí? Entonces son condiciones también que nos permite a nosotros apuntarle un perfil de empresas a contratar. Que no cualquier persona vaya a tratar de ingresar y no sé, por ende, si no tiene ninguna experiencia, vaya a fracasar ese proyecto. Y condiciones contractuales, en dado caso de que no cumpla, qué va a pasar, si excede el tiempo, si no desarrolló nada, todas esas cositas también se deben colocar en ese documento. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que tengo por allí en un documento de PDF de la formación de AXI, que ya lo vamos a ver. Otro elemento nos dice aquí, cuando la empresa es nueva. ¿Qué sucede? Cuando la empresa es nueva, por lo general, el experto informático se reúne con la empresa para escuchar las necesidades y la problemática a solventar. Cuando la empresa es nueva, por lo general no crean un documento de términos de referencia o no conocen bien los procesos o no estandarizan ello y por ende el desarrollador o la persona o la empresa que va a desarrollar el software se reúne con la empresa que necesita el software y de allí es donde salen los requerimientos o qué es lo que quiere la empresa que necesita ese software y qué condiciones deberían cumplirse. ¿Listo? Entonces, digamos que para las empresas nuevas por lo general suele pasar eso. Entonces, algo importante a tener en cuenta es, aunque sea una empresa nueva, traten de documentar todo con el fin de que el día de mañana no, pues, o bueno, tengamos como sustentar en dado caso que se haga una contratación. Otro elemento sería dialogar sobre el presupuesto. Aquí es importante dialogar sobre el presupuesto para determinar cuánto se tiene disponible por el servicio. En este caso, si yo soy una empresa que necesita un software, yo debería, pues, primero plantearme cuánto dinero tengo disponible para llevar a desarrollar o para lanzar esa propuesta a diferentes empresas para que me desarrollen ese software. ¿Por qué? Porque en algunos casos suele suceder que la empresa dice, no, voy a pagar 30 millones y realmente no tiene ni 30 millones, tiene 20 millones. Y ya cuando la otra empresa desarrolla el software y se lo entrega, le dicen, no, pero no le puedo pagar. Entonces, si no pagan, pues sencillamente no va a poder utilizar el sistema. ¿Listo? Entonces, ahí es importante primero, antes perdón, estos términos los estoy dando como si fuéramos nosotros una empresa, ¿listo? Para que tengan claridad. Nosotros en el rol de empresa debemos tener claridad de ello. Y antes de ir a contratar algo, tener claridad de si tenemos presupuesto para ello, ya que pues sencillamente con una línea de código la empresa desarrolladora puede dejar inservible nuestro sistema. Y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, que es lo que les decía, de un documento de términos de referencia. Pues en este caso, este documento es un poquito extenso, pero aquí en cuanto a la tabla de contenido tenemos objetivos, fuente de recursos, proponentes habilitados o restricciones, idioma, actividades a realizar, entregables, equipo de trabajo, duración del contrato, sede o locación que se van a desarrollar las labores, documentos a presentar, procesos para seleccionar el proveedor, formas de pago, confidencialidad de la información, soporte post-implementación. Todos estos ítems que ven acá son secciones del documento en el cual se estipula qué se debe entregar, qué condiciones debe cumplir la empresa, qué es lo que debe hacer ya después de entregado el software, qué no debería hacer, dónde es que van a trabajar, cómo se va a pagar el desarrollo de ese software. ¿Listo? Aquí tenemos ya netamente el ejemplo, nos dice aquí ejemplo de un documento de términos de referencia aplicado a un desarrollo de un sistema de información.
Como primer punto tenemos objetivo, contratar los servicios de una empresa especializada en desarrollo de software a la medida para realizar el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del módulo de logística y administración de bodegas para la compañía XYZ. Lo que se debe entregar en este caso, una vez desarrollado, sería el código fuente, la licencia de uso, manuales técnicos y de usuario final, capacitación, herramientas de desarrollo, soporte post-implementación. Eso sería la parte del objetivo. Fuentes de recursos, si nos van a decir aquí, pues en este caso, de dónde se sacaron los recursos para nosotros poder como empresa, y esto es como empresa nuevamente, recordemos que el documento de términos de referencia es como si nosotros fuésemos una empresa que necesitamos un software. ¿Listo? Aquí también el rol de empresa. Y ahorita vamos a tomar el rol de desarrollador. Entonces, la fuente de recursos nos estipulan aquí de dónde vienen como tal los recursos que se van a utilizar para pagar ese software o el desarrollo. Los proponentes habilitados, en este caso, aquí nos dicen que las empresas que se van a postular deben ser, bueno, estar registradas como personas jurídicas y deben tener más de 5 años de experiencia, etcétera, etcétera. El idioma, en este caso, el idioma del sistema o el software debe estar en español. El alcance, aquí pues nos dicen que en la seguridad los usuarios deben iniciar sesión con un correo de contraseña, etcétera, etcétera. Debe estar encriptado por allí la contraseña, tener certificado SSL en dado caso que sea una página. Control transaccional, bueno, muchísimas más cositas aquí, ya a nivel técnico del diseño y todo ello que debe tener nuestro software, ¿sí? Hasta dónde pues vamos a llegar con este desarrollo. Más elementos por acá, más elementos. Tenemos por aquí los entregables. Nos dice aquí que el proveedor debe relacionar un cronograma de trabajo donde se especifiquen los entregables según las especificaciones del sistema de información y las fechas de entrega de los mismos. Es decir, recordemos que este documento es como si nosotros fuésemos una empresa y le estamos pidiendo a la empresa, a la otra empresa que se va a postular que nos debe entregar un documento con un cronograma de cómo se va a trabajar y cómo se va a desarrollar ese software. ¿Listo? En equipo de trabajo nos deben especificar quiénes son los que van a trabajar en este proyecto, el tiempo de duración, en este caso vamos a estipular cuánto va a demorar máximo nuestro proyecto, cuánto queremos que demore, en este caso 10 meses calendario, las sedes de las labores, en este caso pues especificar dónde es que se van a laborar, si nuestra empresa o si ellos pueden laborar en cualquier parte. Documentos a presentar, nos dice aquí que se debe entregar una propuesta máximo en 15 días donde se especifique la oferta económica, la respuesta a cada una de las especificaciones del sistema, cronograma de trabajo y recursos involucrados. Es decir, nosotros como empresa que necesitamos un software, le estamos diciendo a la otra, vea, usted en 15 días me tiene máximo que entregar tales y tales documentos si quiere participar en esta contratación, en esta licitación. Procesos de selección del proveedor, que ahorita más adelante vamos a ver cómo nosotros podríamos seleccionar un proveedor si tenemos, digamos, 10 opciones o supongamos que tenemos 5 opciones que nos parecen bastante viables y queremos determinar con cuál nos vamos a ir. ¿Listo? Podemos aplicar un formato de calificación. Si la persona o la empresa cumple con tales elementos, va a tener una puntuación más alta y más baja. Formas de pago, cómo se va a realizar el pago y pues algunos elementos más. Como lo ven, este documento es o hace referencia a una empresa que necesita un software y necesita que otra o un desarrollador lleve a cabo esas tareas, ¿sí? O lleve a cabo el desarrollo de este determinado software. Entonces, ese es el documento. Ahorita se los voy a compartir. Ahí se los comparto aquí al grupo de WhatsApp. Y vamos a seguir. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Vamos bien o tenemos conocimiento de que es un documento de términos de referencia, ¿verdad? Excelente, Sí, profe. señor, aquí vamos bien. Listo, excelente. Ahora bien, vamos a pasar al término de propuesta técnica, que recordemos que términos de referencia es como si fuéramos nosotros una empresa y propuesta técnica corresponde ya a nosotros como si fuéramos un desarrollador, una empresa que crea software. ¿Listo? Obviamente este término técnico o esta propuesta técnica aplica para muchos campos, pero en este caso lo estamos aplicando para contrataciones respecto a software.
¿Listo? Programas. Ahora bien, ¿qué es una propuesta técnica? Nos dice aquí lo siguiente. La propuesta técnica es el documento donde se entrega al posible cliente en la cual se detalla la estrategia a desarrollar para dar solución a una problemática existente. El contenido o formato de una propuesta puede variar según la empresa que lo solicita. Si es privada, gubernamental, fundación u ONG, en estos casos se debe adaptar la propuesta a los formatos requeridos de las empresas. Una propuesta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender. Entonces, retomando lo que nos dice aquí, es lo siguiente. Nosotros como desarrolladores o nosotros como una empresa que desarrolla software, creamos un documento diciéndole, vea, Pepito Pérez, yo le voy a solucionar su problema se lo voy a solucionar así, esto le va a costar, lo voy a tener en ese tiempo, esas personas van a trabajar, ese va a ser mi cronograma, y esas van a ser las condiciones que yo voy a tener para poder desarrollarle esa problemática o solucionarle esa problemática que usted está teniendo. ¿Listo? Entonces, la propuesta técnica es un documento donde se plasma cómo yo pretendo solucionar el problema de otra empresa que necesita un determinado software. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? En cuanto a propuesta Sí, técnica. señor. Listo, Sí, profe. excelente. Excelente, excelente. Ahora bien, viene la parte de la estructura. ¿Qué debería tener una propuesta técnica? Y es lo que nos hablaban ahorita anteriormente, que dependiendo del tipo de empresa, si es ya una empresa pública del gobierno, si es una empresa privada, si es una ONG, dependiendo del tipo de empresa, piden diferentes elementos o pueden tener diferentes condiciones. En unas pueden pedir un cronograma, en otras no, en otras piden, no sé, un seguro, en otras no piden ningún seguro, en otras piden años de experiencia, en otras no piden años de experiencia. Entonces, es muy susceptible a cambios, pero una estructura, digamos, básica o algo general podría ser la siguiente. Tenemos aquí lo siguiente, cuando se tiene el insumo principal, que es toda la información requerida y analizada, se empieza a estructurar la propuesta que debe tener el siguiente esquema. Saludos y presentación, alcance de la propuesta, opciones de las propuestas de trabajo, 2 o 3, y allí después donde viene a jugar un tema de costos, porque nosotros podemos decirle, listo, puedo desarrollarle eso, la interfaz puede ser la más bonita del mundo, pero le va a valer mucho más. Puedo desarrollarle eso, la interfaz va a ser un poco menor porque va a tener menos complejidad, o sea, no va a ser tan bonito y va a valerle menos. Puedo desarrollarle eso, pero las respuestas del servidor van a tardar un poquito más, entonces va a valer mucho menos. Usted ya define cuál propuesta de esas o esas alternativas que yo le brindo va a utilizar. Entonces, esas serían las opciones de las propuestas que yo puedo plantear, o podría plantearle, no sé, diferentes términos de pago o X o Y cosita. ¿Listo? Entonces, las propuestas no tiene que necesariamente ser una, sino pues varias y que pueda variar también el precio de acuerdo a esa propuesta. Cotización por cada propuesta, bueno, era lo que le estaba explicando ahorita, que por cada propuesta o por cada alternativa de solución debería haber una cotización. Debería decir, esto le vale tanto, esto le vale tanto, se le vale tanto. No tanto estimación, sino algo en concreto, algo específico, ya pues que esté sobre la mesa, porque sobre ellos que las empresas eligen, este me sirve, este no me sirve. Condiciones o forma de pago, en este caso, usted, o bueno, nosotros como desarrolladores podemos decirle también a la empresa, yo necesito que me pague el 50% para iniciar y el otro 50% para finalizar. Conclusiones y despedida. Y esto pues es una estructura base para nosotros crear un documento de propuesta técnica. ¿Listo? Ahora vamos a ver aquí un pequeño video en el cual pues básicamente nos hablan lo mismo de lo que les estaba ahorita explicando respecto a la propuesta técnica. Entonces, aquí un momento les comparto la pestaña. Elaboración de propuesta técnica a compartir. Listo, ¿me escuchan ahí o están escuchando el sonido?
Sí, Sí, ahí se señor. escucha, ahí se escucha. La propuesta técnica. Elaboración de la propuesta técnica. Teniendo clara la línea gráfica de la empresa en la papelería de nuestro negocio, es decir, habiendo definido el formato, encabezados o membretes, datos de contacto y todos los aspectos de identificación empresarial o personal, hay que conocer entonces la estructura que se usará en el cuerpo del documento. En el cuerpo del documento ha de aplicarse la siguiente estructura, recordando que se deben usar solo las hojas o páginas que en realidad sean requeridas, sin excederse, excepto cuando ello sea estrictamente necesario. Fecha, según formato utilizado, y ciudad. Luego se nomina al remitente, sea este una persona, varias personas o una organización. Presentación y saludos. Este párrafo deberá ser muy corto. En él se debe ser formal, conciso y cordial. Alcance de la propuesta. Aquí se define cuáles son los objetivos reales que la implementación de software tendrá en la empresa y los límites de la propuesta. Así es posible asegurarse de que las metas y objetivos se logren sin contratiempos. Valoración de la situación desde el cliente. En este punto se expresa la situación deseada según la entrevista que anteriormente se haya realizado o teniendo en cuenta los términos de referencia, TDR. Valoración de la situación desde el propio punto de vista. En este punto se expresan las maneras o particularidades con las que el servicio de software, una vez implementado, contribuirá a la transformación y mejora de la productividad de la empresa, entre otros beneficios probables. Ello puede precisarse en un párrafo o también se puede listar con viñetas. Opciones de propuesta. Se puede presentar de 1 a 3 propuestas dentro de este documento, brindándole al cliente más opciones para elegir. Teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, es posible hacerlo por fases o de manera sencilla. Si se decide hacerlo de manera sencilla, se podrá utilizar un título breve pero descriptivo y adicionar un párrafo concreto que describa lo que se pretende llevar a cabo. Cotización. Cada propuesta presentada deberá estar apoyada en una cotización. La misma es un precio fijo y no estimaciones, por lo cual se ha enviado más de una propuesta para que el cliente tenga más alternativas de decisión acordes a su presupuesto. Términos y condiciones. Detallan cómo deben ser los pagos, adelantos, tiempo y fechas, cantidades o porcentajes de cada cuota, entre otras. Todo ello conforme a las fases o entregas. Conviene tener una cuenta bancaria activa, ya que el medio de pago más utilizado en la actualidad es la transferencia o consignación bancaria. Presentación. La propuesta debe ser entregada o socializada de acuerdo con los términos acordados con el cliente o según los requerimientos de la licitación. Si el cliente solicita que la propuesta sea socializada, hay que contar con recursos o medios audiovisuales que favorezcan una óptima presentación. Listo, entonces aquí tenemos un pequeño resumen, 3 minuticos. Y esto ya pues corresponde a lo que les está ahorita explicando. En cuanto a la parte de propuesta técnica, ya viene, en cuanto a la propuesta técnica, ya viene de parte de nosotros como si fuéramos desarrolladores o de parte de una empresa como si la empresa pues estuviera desarrollando un software para otra empresa que lo necesite. ¿Listo? Entonces allí viene algo importante. Bueno, algo importante que decía al final es nosotros como desarrolladores, ¿qué valor le vemos al software para darle a la empresa? Es decir, con ese software la empresa va a poder llevar su contabilidad de la manera más fácil posible, va a ser con una interfaz intuitiva que pues va a lograr un récord de poder generar su nómina, bueno, llevar su contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos que se estipulan en ese documento de propuesta técnica ayudan o dan un plus para que sean seleccionados para ese contrato, que al final es una contratación. Yo como empresa necesito un software, voy a contratar a alguien, no sé a quién, y les digo, vea, denme sus propuestas. Las otras personas dicen, a ver, aquí les tengo tal propuesta, aquí le tengo tal propuesta, y yo vengo y evalúo. Ah, listo. Esta me sirve, no, esta no me sirve, esta me sirve. Ahora necesito ir a validar con cuál de estas me quedo. Eso es realmente lo que pasa en el día a día. Así es tanto la contratación
privada, pública, etcétera, etcétera. Entonces, es importante nosotros cuando vayamos a proponer o a dar como tal una propuesta técnica ante un cliente, ante una empresa, dar un plus o saber para qué nosotros estamos desarrollando ese software o qué le va a aportar ese software a la empresa. ¿Listo? Porque es mejor frente a la competencia. Y aquí ya entramos al tema de la validación de la propuesta técnica. ¿Listo? Sí. ¿Qué sucede? Aquí es donde venía a comentarles que las empresas cuando van a contratar necesitan validar cuál de estas propuestas les sirve y les es mejor. Por ende, lo que se suele hacer es tener, por ejemplo, una matriz donde califiquen qué empresas cumplen con lo que yo necesito, qué empresa no cumple o cumple a medias o pues no cumplió realmente con lo que yo requería. Por ende, tenemos aquí lo siguiente. La comprobación y el análisis de la propuesta de servicio de software estará mediada y determinada por aspectos relativos a la normatividad, contratación, licitación, a las garantías de efectividad de la propuesta misma y entre otros. Es decir, aparte de nosotros tener, por ejemplo, algunas condiciones, también hay que tener en cuenta la normatividad colombiana, que hay leyes netamente para nosotros poder basarnos sobre ello y elegir a una empresa, porque si la empresa no se tiene el registro mercantil no actualizado o no ha pagado algo, pues sencillamente podríamos descartarlo porque pues digamos la ley no nos exige eso. No sé si realmente lo exige, pero es un ejemplo. ¿Listo? Entonces también tenemos que basarnos en esa normatividad. Por aquí, en cuanto a ello, en el material de formación exponían algunas leyes que tenemos actualmente en Colombia que nos permiten regular ese tema de contratación. Más sin embargo, es más fuertemente aplicado en cuanto a contratación pública. En contratación privada, digamos que los términos van un poquito más ligados al tema de la empresa, de lo que la empresa realmente requiere. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un documento que se podría llegar a utilizar para validar unas propuestas técnicas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos un documento de evaluación de propuestas, tenemos el nombre del proyecto, tenemos la empresa, tenemos el objetivo, el servicio a contratar, el líder técnico, el gerente de proyecto. Quizás una chica que estudió AXI y ahorita está trabajando ya en una empresa, creo que se llama, no me acuerdo cómo es que se llama. Está trabajando en una empresa ya como desarrolladora y le está yendo muy bien. Entonces, en este caso, aquí tenemos una sección y en la cual nos comentan lo siguiente, evaluación de requerimientos funcionales. ¿Recuerdan por allí anteriormente que nosotros habíamos sacado qué requeríamos de nuestro software? Entonces, como empresa que requiere un software, necesitamos que el software debe tener un inicio de sesión para yo poder ingresar al sistema, que el software debe permitirme generar reportes, que el software debe permitir guardar usuarios, que el software debe permitir no sé, insertar elementos que yo tengo en mi bodega, que el software debe permitir vender elementos. Entonces, todos esos requerimientos funcionales que realmente van enfocados a solucionar la problemática, los vamos a listar y respecto a ello le vamos a dar un porcentaje. No, que el módulo de reportes es el que más me interesa, le vamos a dar un porcentaje de 50 o de 100, etcétera. Obviamente aquí en cuanto a los requerimientos debemos dividirlo en porcentaje para que dé la suma de 100 y sobre ello vamos a calificar. ¿Qué vamos a calificar? Supongamos que la empresa de Full Ingeniería me envió una propuesta y la empresa de Full Ingeniería me dijo, yo le voy a cumplir con esto al 100 y más. Entonces le voy a calificar con un 5, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor. Por ende, esa empresa tiene un 5. ¿Qué sucede? Que la empresa factoría me dio también otra propuesta, pero en cuanto a la parte de inicio de sesión, no me estipuló realmente lo que yo necesitaba o como yo lo necesitaba, como yo lo creía exactamente. Por ende, le coloco un 4. Como lo ven, a medida que yo voy calificando las diferentes alternativas, voy encontrando, voy viendo cuál
me va haciendo más factible. ¿Listo? Entonces, en este caso, podemos ver aquí que tenemos full ingeniería, tenemos 5, 3, 3, 3, 3, 3, etcétera. Por aquí tenemos 4, 3, 1. Y esto nos va a dar, en este caso, unos puntos. Unos puntos para el tema de requerimientos funcionales, pero aparte de ello, yo necesito evaluar requerimientos no funcionales, es decir, que si la respuesta o cuando yo voy a guardar algo debe no tardarme o debe tardar menos de un segundo, entonces también la empresa me dijo, yo no le cumplo con eso porque va a tardar más, entonces le coloco un 2. Yo sí le cumplo con eso porque va pues a tardar menos de un segundo siempre, entonces le coloco un 5. Que yo le cumplo pues por ahí con segundo y punto uno a veces, y el resto pues ya inferior, entonces un 4. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es evaluando las propuestas que otras personas me dieron frente a lo que yo necesito. Si la persona con la propuesta me dice que me va a desarrollar eso completamente o como yo lo necesito, sencillamente le coloco un porcentaje, perdón, una calificación mayor. Y al final, ya que aquí tenemos más aspectos, aspectos financieros, por ejemplo, también podríamos evaluar si la empresa tiene flujo de caja o la empresa ha podido o vende productos actualmente o tiene plata o dinero para, no sé, poder, en dado caso de que incumpla, que me pague una indemnización por ese tiempo perdido, supongamos. Y aparte de eso también tenemos aspectos generales, en este caso, si nos va a cumplir con la garantía o con el equipo de trabajo que yo requiero o si me va a dar soporte después de que cree ese software. Entonces, esos elementos que yo necesito los voy a colocar y voy a evaluarlo según lo que las personas o las empresas me dicen que que me tienen como propuesta. Y por último, vemos aquí un pequeño porcentaje de calificación. Con esto yo voy a poder identificar cuál me es más factible para poder contratar. Aquí, como lo estamos viendo, me es más factible OpenSystem. ¿Por qué? Porque tiene un 89.80% de elegibilidad. Esta es la empresa que más valor va a dar respecto a lo que yo necesito. Se me va a cumplir con más cosas respecto a esas otras empresas. Por ende, es importante que cuando nosotros estemos o necesitemos crear algo o vamos a contratar algo, tener opciones y tener cómo calificar esas opciones para elegir la mejor entre ellas. ¿Listo? Hacer una pequeña matriz, algo como esto. No tiene que ser camisa de fuerza de este formato, pero sí es importante nosotros estipular qué necesitamos, qué nos están diciendo que nos van a dar, sobre eso calificar las diferentes propuestas. Con ello vamos a identificar cuál me es más factible para que me solucionen la problemática a fondo o como yo lo necesito. ¿Listo? Entonces, este formato podría ser algo interesante. Digamos que no tanto, no tiene que ser camisa de fuerza, contratación de software ni nada por el estilo, sino de tecnología, cualquier tipo de contratación. ¿Listo? Entonces aquí viene algo importante, es la validación de la propuesta. Obviamente esta validación de propuesta viene cuando nosotros somos empresa que necesitamos contratar algo o alguien. Entonces, en resumen, vimos tres elementos. Términos de referencia, que es un documento en el cual la empresa necesita algo y lo documenta allí para enviarle a otras empresas a que me envíen propuestas. Propuesta técnica, que ya cuando recibe un documento de que alguien necesita solucionar algo, entonces yo creo un documento y le digo, yo se lo soluciono así, de esta forma, esto le vale, estos son los puntos a tener en cuenta y en este tiempo le voy a desarrollar. Y por otro lado viene la validación de las propuestas, que ya como la empresa que necesitaba el software viene a elegir una de esas propuestas que están en juego. Dicen, me voy por Pepito Pérez porque él me cumple la mayoría de cosas que yo necesito. ¿Listo? Entonces, acabamos aquí de ver algunos temas interesantes en cuanto a la parte de contratación de software. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Bueno, hasta aquí. ¿No?
¿Ninguna? No, profe, hasta el momento no. Listo. Bueno, dije no hasta el momento, pero creo que ya terminamos. Pues la conferencia, Profe, una pregunta. vale, muchísimas gracias. La conferencia del Profe, día de hoy lo que pretende como tal es darles a conocer esta temática, eh, porque ya cuando nosotros estemos entrando en el mundo o en el ámbito ya laboral en cuanto a software, van a presentarse en muchas ocasiones que pues nos dan propuestas o no, bueno, nos envían, digamos, problemáticas y nosotros necesitamos poder solucionarlas. Por ende, le decimos a la empresa, vea, se lo soluciono de esta manera, esto le va a tardar, esto va a ser de así a así y esto va a ser en ese tiempo. Listo, esto le va a valer tanto. Toda esa parte o toda esa parte de cuando vayan a hacer algún negocio, traten de tenerlo en documento. ¿Por qué? Porque puede ser que el día de mañana le digan, no, ya no quiero ese software y usted, ¿cómo le va a decir? Pues ya me mandó a poder desarrollarlo, ya le estoy invirtiendo tiempo, he perdido mi tiempo desarrollando algo que usted ya está diciendo que no quiere. Entonces, es importante siempre tener documentos respecto a ello. José, ¿tienes la manito alzada? Sí, doctor, pues la referente pregunta que yo iba a hacer es lo que usted dijo ahorita de último. En dado caso que ya uno esté pues terminando prácticamente el software y el cliente no lo quiera, por ende el cliente tiene el derecho de pagarte lo que tú invertiste. Sí, pero ahí es muy importante que ustedes, como les dije, tengan desde un inicio, cuando vayan a desarrollar, documentado ello. Documentos en los cuales al menos se esté constatado la firma de la persona que necesita el software. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si el cliente va a llegar a decir, no, ya no necesito, ya pues envié o contraté con otra persona, ustedes tienen un documento legal para poder determinar o poder pedirles el pago porque ustedes invirtieron su tiempo desarrollando aquel software. ¿Listo? Entonces siempre es importante tener a la mano documento de ello cuando vayan a hacer algún negocio. ¿Listo? Ok, ok. Listo, José. ¿Jenny tiene manito alzada? Sí, profe. Lo que pasa es que yo tengo una pequeña pregunta. O sea, sí supone que en esta ocasión no va a haber presentación de evidencias. O sea, tampoco habrá nota o cómo así. Es que es lo que no entiendo tampoco esto. No, en este caso no. No, la idea como tal de esta conferencia y la anterior es tan solo darles explicación acerca de esas temáticas. ¿Listo? Ya en la próxima conferencia vamos a hacer una pequeña actividad para dar cierre ya netamente a la actividad de proyecto número 2 y también a la fase 1, que es la fase de análisis. Ya con ello, el primero, bueno, sí, después del 30, estaríamos iniciando con con la fase número 2, que corresponde a la fase de diseño, junto a la actividad de proyecto número 3, en la cual ya vamos a estar viendo algoritmos, que recordemos que es algo pues sencillo, tan solo pues dar paso a paso de cómo solucionar una problemática, que si primero tengo que restar, luego multiplicar, que si primero tengo que evaluar una condición, si luego de acuerdo a la condición hago tal cosa. Esos son pequeños algoritmos. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente actividad de proyecto. ¿Listo? Pero en este caso no hay evidencia y tampoco hay calificación. Entonces, la idea es que adquieran ustedes conocimiento respecto a esta temática. ¿Listo? Listo, Ya, profe, gracias, muchas profe. gracias. Listo, con gusto. Entonces, chicos, pues creo que eso sería todo por la conferencia del día de hoy. Espero tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien. Les recomiendo las evidencias porque les recuerdo que ya el día 30 terminamos actividad de proyecto, cerramos la fase también y van a tener complicaciones luego que terminemos esa fase y no entreguen evidencias. ¿Listo? Entonces, importante ello. ¿David tiene la manito alzada? Sí, señor. Profe, disculpe. Quiere decir que entonces, digamos, las dos evidencias, los ejercicios tienen plazo hasta 30. Sí, correcto. O sea, las evidencias tienen plazo máximo hasta el 30 para que sean desarrolladas, en este caso. Listo, si Ok, tienen muchas alguna gracias, profe. evidencia que no les cargue o no les deje cargar, me avisan y yo les habilito para ello. ¿Listo? Entonces, chicos, Profe, una sí, cuéntame. preguntita. ¿Para cuándo ya queda actualizada otra vez las calificaciones
para mirar si quedaron buenas las evidencias o si nos faltan. Ah, vale. ¿Sí las entregaron hoy? No, Eh, profe, yo había tenido un problema con lo de inglés, que la profesora no podía ver ok. los videos. Yo saco un reporte posiblemente de hoy a mañana y valido ese tema. ¿Listo? De igual forma, en dado caso que la profe no haya calificado todavía, yo le aviso a ella para que pueda ayudarme a calificar. Listo, ¿Listo? profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, chicos, espero tengan una buena noche, que la terminen de pasar súper bien y nos estaremos viendo en la próxima conferencia. Gracias, profe. Gracias para todos. Buenas noches, Bueno, profe, profe. gracias igualmente. Hasta